Lex Tenebris. Se cuenta que el callejón del Virrey era totalmente silencioso y había tanta paz en él que podría pensarse que sería muy difícil no poder estar tranquilo y sentirse protegido en su interior. Las casas del callejón eran grandes y muy viejas, cuyas puertas y ventanas estaban selladas, y las paredes cubiertas totalmente de musgo, enredaderas que se escurrían por todas partes, dándole al lugar un aspecto de abandono y descuido. Ese era el paisaje del callejón, que se encontraba en el barrio de San Sebastián, sitio en el que parecía que no había ni un alma. Sin embargo, la casona del fondo, que parecía ser el único lugar del callejón donde alguien vivía, había sido construida con duras y enormes piedras. Se hallaba rodeada de tupidas rejas. En ella habitaba solamente su dueña, llamada Doña Lucía Riquelme, con una criada. Estas dos mujeres, se decía, residían ahí desde tiempos inmemoriales, pues nadie recordaba haberlas visto llegar. De esa mansión se comentaban muchas cosas. La gente percibía que era de allá donde salía aquel terrible silencio que muchas veces incomodaba, pues parecía inundar todo el ambiente, porque, como ya se sabe, el silencio, cuando no es buscado, incomoda e inquieta. Pero no solo la ausencia del ruido era lo extraño, sino también que nunca alguien vio entrar ni salir de ese domicilio alguna persona ajena al lugar, con excepción de la criada, que de vez en cuando iba al mercado, y de un sacerdote, anciano ya, que asistía puntualmente 2 veces por semana para decir misa en su interior. Nadie más fue capaz de entrar a aquel lugar. Doña Lucía jamás hablaba con alguien, jamás fue a una fiesta y mucho menos organizó una en su casa. Lo que se contaba de la señora era que su vida la tenía consagrada a la oración y al recogimiento espiritual, ya que era sumamente devota. Se sabía que alguna vez, cuando era joven, deseó ser monja e incluso quiso hacer su propio convento. Así pasaron los años y ella decidió permanecer sola, sin entablar ninguna relación con los vecinos. Su mejor compañía era un rosario que utilizaba todos los días en sus momentos de oración, sus imágenes de santos, sus crucifijos y libros sagrados. Decían que gran parte del día se la pasaba rezando por ella misma y por todos los pecadores del mundo. A través de las ventanas era posible observar figuras religiosas de todos tamaños y formas, altares con imágenes cubiertas con terciopelo oscuro y polvoriento, rodeadas todas por veladoras que parecían no consumirse nunca y que presentían un olor a melancolía y soledad. La luz emitida por las velas iluminaba también los muebles, que ya mostraban el paso del tiempo. Los enormes espejos enmarcados con diseños muy antiguos que le dañaban a la casa un aspecto aún más lúgubre. De las paredes colgaban cuadros con imágenes de mujeres y hombres, cuyos ojos hundidos y ensangrentados vertían un dolorido llanto. Pero una vez que las veladoras se consumían, este fúnebre escenario desaparecía. Todo era oscuridad, recogimiento y silencio. Quien por ahí pasara
podía percatarse de los rezos de doña Lucía Riquelme, pues solía pedir a Dios con tal intensidad y fortaleza que sus súplicas siempre traspasaban los límites de las paredes de su casa, pues sus llantos y sus fuertes quejidos se escuchaban hasta la calle. Pero ¿cuál sería el motivo por el que doña Lucía se doliera de esa manera? Sería que solo el llanto en la penumbra de la soledad calmara su desesperación ante la pérdida de alguien. ¿Por qué esa tristeza y desesperanza? Parecía, sin embargo, que nadie pudiera ayudarla más que su criada, el sacerdote, su rosario y sus santos, pues se sabía que no tenía a nadie y tampoco contaba con alguien que la socorriera. Asimismo, nadie se conmovía ni de ella ni de su soledad. Un día, los vecinos observaron que la criada salía corriendo a una hora y de un modo poco frecuentes. En sus ojos se reflejaba la angustia y sus pasos rápidos delataban que algo no andaba bien. La criada regresó al cabo de muy poco tiempo con un médico que caminaba deprisa para entrar a la oscura mansión. La señora Lucía Riquelme falleció y el sacerdote había sido llamado para que rezara por ella y su alma. La criada quedó sola luego de la muerte de su amo, la que fuera su única compañera. Pese a esto, la casa se mantuvo en penumbras, sumergida en un hondo silencio que contagiaba cada rincón del callejón, y los alrededores se llenaron de una extraña sensación de soledad y silencio que acompañaba a la muerte. Luego de algunos días de la muerte de doña Lucía, la gente que por ahí pasaba decía escuchar gemidos, tristes lamentos y quejidos profundos. También que por las rendijas de las puertas y ventanas se podían ver luces. Algunas veces parecía que la casa se llenaba aún más de lamentos y llantos. También se rumoraba que el alma de doña Lucía salía por las noches a vagar por el callejón, para luego dirigirse a las calles aledañas, en las cuales se podía escuchar el rechinar de los pliegues de su ancho manto, como arrastraba su rosario y emitía unos sonoros y largos suspiros. Después de su fantasmal recorrido, se dirigía siempre a su casa. Cuando esto sucedía, la gente juraba que la mansión se iluminaba con luces de colores para recibirla, destellos rojos, verdes, amarillos y azules. Pero así como llegaban, acababan por desaparecer. Por extrañas causas, aquellos que atestiguaron la escena murieron inmediatamente. Otros se desmayaron ante el suceso y nunca se recuperaron. Otros se volvieron locos y los demás sufrieron enfermedades mortales. Tiempo después de la muerte de doña Lucía, don Álvaro de Viveros, hombre aventurero y audaz, famoso por haber participado en muchas guerras de mar y tierra, de las cuales siempre había salido victorioso, había llegado a establecerse en el barrio de San Sebastián. Se decía que cuando no estaba participando en alguna guerra, aprovechaba para ir a explorar cualquier rincón del país donde se encontrara, y que gracias a ello había conocido una gran parte del mundo. Cuando don Álvaro escuchó la historia de doña Lucía Riquelme, no dejó de reír por lo gracioso que le parecía el suceso, y comentó
que el fantasma no debía de ser más que algún ladronzuelo que se disfrazaba de la beata para asustar a la gente y de esta manera sacar ventaja robando con la mayor impunidad. Y aún más, dijo que seguramente aquella mansión era utilizada por bandidos que se dedicaban a alguna actividad ilícita, como falsificar monedas, y que para que no los descubrieran, habían corrido el rumor de que ahí había fantasmas para ahuyentar a la gente y evitar que se acercara al lugar. Ante esto, las personas del barrio observaron con cara de asombro al capitán. Un día, don Álvaro se encontraba reunido con unos amigos, pues se les había informado de la muerte de uno de los integrantes del Tribunal de Cuentas de la ciudad. Decían que había muerto porque el desafortunado había visto vagar a doña Lucía por el callejón, que la vio muy de cerca y la escuchó gemir. Don Álvaro, en cuanto hubo escuchado la historia, soltó una sonora carcajada que dejó atónitos a los presentes, ya que sus burlas excedían el límite de la vulgaridad. Incluso hubo quien se molestó con él, retándolo a que asistiera al lugar para ir a descubrir a los supuestos ladrones. Don Álvaro, herido en su orgullo de hombre valiente y aventurero, aceptó el reto, no solo para desenmascarar al ladrón, sino también para atraparlo y ridiculizarlo ante todos los incautos. Esa misma noche, el valiente hombre, en compañía de dos de sus amigos, se dirigió al callejón y los tres fueron testigos de cómo, entre las sombras y la tranquilidad del lugar, la mujer salió de la casona y caminó entre las tinieblas a paso lento y tedioso, como flotando a unos cuantos centímetros del piso. Ni el rostro ni las manos se podían ver. Toda ella era una sombra, de la cual brotaban diminutas lucecillas de colores que la acompañaban en su andar, para después perderse entre los jardines y los muros. Al caminar, se escuchaba suavemente el golpeteo del rosario contra el suelo. El terror que invadía el alma de los amigos de don Álvaro les impidió seguir mirando al fantasma de doña Lucía. Uno de ellos, por más que intentó cerrar los ojos para que con ello desapareciera el fantasma, cayó a los pies del incrédulo don Álvaro. El otro amigo se hincó y se puso a rezar un Padre Nuestro. Pero don Álvaro, tan valiente, hasta en los peores momentos, se armó de valor para enfrentar al fantasma y preguntarle quién era y qué quería. Corrió entonces hasta ella y cuando estaba a unos pasos, le gritó que se detuviera. La extraña presencia no hizo caso y siguió su camino. Entonces, el capitán, desesperado, sacó su espada y se le colocó detrás de lo que él aseguraba era un farsante disfrazado de espeluznante aparición. Como vio que no lo intimidaba, se irritó y con furia clavó su arma en la espalda del supuesto ladroncillo, pero éste ni siquiera se inmutó. El coraje de don Álvaro hizo que lo persiguiera con la intención de matarlo, pero la sombra no percibía cómo el arma se iba metiendo cada vez más en su cuerpo etéreo, a lo que no le provocaba la más mínima herida. Entonces, el capitán dio un paso atrás, con el terror en la piel, lo que le hizo intentar escapar de esa terrible sensación de muerte que empezaba a atraparlo y que no sabía de qué modo combatir. Antes de que pudiera sobreponerse, la sombra ya se encontraba del otro lado de la casona, siguiendo su camino con lento y fantasmal ritmo. Lo último que alcanzó a ver don Álvaro fue una luz brillante que quedó agitándose
en la punta de su espada y una ceguera repentina lo atacó, seguida de convulsiones incontrolables por el terror experimentado. En tanto, un terrible gemido salió de los muros de la casa. Se perdía poco a poco en un lento y fantasmal llanto. El capitán cayó al piso y nunca más volvió a levantarse. En el barrio de San Sebastián se siguen escuchando hasta la fecha esos lamentos y quejidos del fantasma de la Beata, quien desde esa noche lanza temibles carcajadas, quizá para burlarse de aquellos que, como don Álvaro, siguen creyendo que ella no existe. El terror está